En el inmenso escenario del universo, donde los astros parecen inmutables y los planetas recorren sus órbitas como relojes suizos del firmamento, súbitamente emerge lo imprevisto. Un cuerpo que no forma parte de nuestro vecindario estelar atraviesa discretamente los límites del sistema solar. Su denominación, distante y científica, apenas consigue esconder la trascendencia de su llegada. Tracy Atlas, el tercer visitante interestelar reconocido por la astronomía. Desde su primer avistamiento, este objeto provocó una oleada de interrogantes. ¿Cuál es su lugar de origen? ¿Qué fuerza lo lanzó a recorrer el vacío entre las estrellas hasta alcanzar nuestros dominios? Y lo más perturbador, ¿qué misterios contiene su estructura que podrían cuestionar nuestro entendimiento del cosmos? Los científicos, familiarizados con la observación de cometas y asteroides nativos de nuestro entorno, captaron inmediatamente que este viajero era diferente. Su ruta delataba una procedencia remota, fuera del alcance gravitacional solar, gestado en algún sistema estelar desconocido, posiblemente a miles de años luz de aquí. Por sí solo, el Tracy Atlas ya simbolizaba un vínculo palpable con regiones distantes de la galaxia, pero los hallazgos posteriores lo convertirían en un acertijo mucho más profundo. Antes de seguir adelante, me gustaría que compartieras en los comentarios tu ubicación mientras disfrutas este vídeo. Es gratificante saber qué tan lejos viajan estas historias. Y si el material te resulta interesante, considera darle me gusta y unirte al canal. Me permite entender si el contenido resuena contigo y si deseas más vídeos de este tipo. Porque el cosmos, ocasionalmente, parece fabricar sus enigmas para mantenernos en constante asombro. Y este cuerpo no fue diferente. El descubrimiento, logrado mediante instalaciones astronómicas dispersas globalmente, provocó una reacción inmediata entre los expertos. Cada instrumento enfocado hacia él representaba una apertura hacia territorios inexplorados. Sin embargo, el verdadero protagonista de las mediciones, quien tendría un rol fundamental en las revelaciones iniciales, se encontraba en un árido territorio remoto del sur. Bajo los firmamentos transparentes del norte chileno, se levanta el Very Large Telescope, o VLT, uno de los instrumentos más sofisticados de la humanidad para examinar las profundidades espaciales. Mediante sus dispositivos se consiguió una primera aproximación detallada al Tracy Atlas, no mediante imágenes espectaculares, sino a través de un método discreto pero poderoso, la espectroscopía. Esta metodología, al fragmentar la luz en sus distintas frecuencias, nos permite interpretar la firma química de los objetos celestes. Básicamente, convierte un tenue resplandor extraviado en la negrura en una narrativa sobre átomos, moléculas y fenómenos cósmicos imperceptibles a simple vista. Y lo que los expertos hallaron en ese patrón lumínico asombró incluso a los más escépticos. El Tracy Atlas emitía indicios inequívocos de níquel en estado gaseoso, un metal que típicamente va acompañado de otro elemento prácticamente inseparable, el hierro. Pero este último estaba completamente ausente. Esa discordancia, tan delicada como inquietante, desencadenó interpretaciones perturbadoras. En el universo, hierro y níquel suelen ir unidos, nacidos simultáneamente en los reactores estelares durante explosiones de supernova. Hallar uno sin el otro era comparable a percibir una sinfonía donde falta un instrumento crucial. ¿Qué implicaba esa carencia? ¿Simplemente limitaciones de distancia y tecnología? ¿O apuntaba hacia algo más fundamental, tal vez más intrigante? Conforme los resultados del VLT circulaban entre la comunidad científica, las conjeturas brotaron rápidamente. Algunas conservadoras, otras atrevidas. Lo innegable era que el Tracy Atlas había trascendido su anonimato inicial. Se transformó en un misterio que invitaba a la ciencia a explorar más allá de lo observable. Y con esto, la narrativa apenas iniciaba. Para apreciar la dimensión del hallazgo, debemos enfocarnos en un concepto que hasta recientemente parecía casi fantasioso: cuerpos interestelares que visitan nuestro sistema solar. Durante muchísimo tiempo, los cometas y asteroides observados fueron catalogados como descendientes auténticos de este vecindario cósmico, restos que orbitan bajo influencia solar desde tiempos remotos. Pero todo cambió en 2017, cuando un objeto peculiar apareció con trayectoria y velocidad inexplicables mediante los paradigmas convencionales.
Fue nombrado Oumuamua y señaló el comienzo de una época distinta en la astronomía. Desde aquel momento, la ciencia admitió algo crucial: no vivimos aislados. Nuestro sistema solar no es una isla desolada flotando en el vacío, sino más bien un cruce ocasionalmente transitado por viajeros originarios de otras estrellas. El segundo visitante apareció en 2019, el cometa Borisov, confirmando que estos eventos no eran coincidencias únicas. Y ahora el tercero, nuestro protagonista, porta la designación 3 y Atlas. ¿Pero qué indica precisamente ese nombre? El I y el 3 lo categorizan como el tercer visitante interestelar verificado. Atlas deriva del conjunto de telescopios hawaianos conocido como Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System, responsables de su identificación inicial. Esta nomenclatura contiene una dualidad: por una parte, la clasificación científica impersonal, por otra, un eco mítico que evoca a Atlas, aquel titán que cargaba el firmamento. Una analogía perfecta para un cuerpo que aparenta transportar interrogantes cósmicos sin precedentes. El 3 y Atlas no es meramente un destello en la inmensidad. Su trayectoria funciona como una rúbrica que delata su procedencia. Carece de vínculo gravitacional con nuestra estrella, viajando en órbita hiperbólica abierta, predestinado a cruzar nuestro entorno y proseguir hacia las tinieblas interestelares. Tal característica lo convierte en testimonio de lugares lejanos, una cápsula orgánica portando la composición química de un hábitat estelar ignoto. Para los astrónomos, todo visitante interestelar constituye un obsequio irrepetible. Contrario a los cometas locales, cuya composición comprendemos razonablemente bien, estos mensajeros transportan datos sobre zonas espaciales que de otra forma permanecerían inaccesibles. Son, esencialmente, emisarios del más allá. El 3 y Atlas arribó con rasgos particulares: dimensiones estimadas inferiores a las de Borisov, actividad cometaria naciente, y crucialmente, una composición química que pronto lo situaría en el epicentro de una controversia imprevista. Pero previo a adentrarnos en las anomalías, conviene entender cómo extraemos información de un cuerpo desplazándose a velocidades vertiginosas, ubicado a distancias extraordinarias. El secreto reside en la luz, ese vestigio frágil que, examinado minuciosamente, desvela historias cifradas en sus espectros. Y fue precisamente en ese análisis lumínico, en la disección meticulosa de su señal, donde surgió la sorpresa inicial que confundió a los expertos y desató especulaciones inevitables. Si me lo permites, cuéntame en los comentarios: ¿observas este contenido durante una tarde apacible o preparándote para descansar? Y si es posible, considera suscribirte al canal. Ese gesto me facilita continuar produciendo narrativas como esta. Cuando se identifica un objeto interestelar, el tiempo adquiere un valor equiparable a la luz misma. Diferente a los asteroides locales rastreables durante décadas o centurias, visitantes como el 3 y Atlas emergen abruptamente y permanecen observables brevemente antes de desvanecerse en la vastedad espacial. Cada instante de observación constituye, consecuentemente, una posibilidad irrecuperable. Por ello, inmediatamente tras confirmar su naturaleza interestelar, se desató una verdadera competencia temporal. Instalaciones astronómicas globales reorientaron sus instrumentos, ajustaron calendarios, postergaron investigaciones programadas y orquestaron campañas internacionales con una meta única: recopilar máxima información del viajero antes de su desaparición en la oscuridad cósmica. El Very Large Telescope, VLT, situado en el árido Atacama chileno, fue pionero en dirigir su atención hacia él. Emplazado bajo firmamentos excepcionalmente nítidos, este conjunto de reflectores colosales posee capacidad para fragmentar la radiación del objetivo en componentes refinados, desvelando así las firmas de elementos químicos contenidos en su superficie y envoltura gaseosa. Paralelamente, otros titanes astronómicos, incluyendo el Hubble espacial y el reciente James Webb, se alistaban para enriquecer el esfuerzo desde órbita. La envergadura de esta cooperación es notable. Representó un emprendimiento mundial donde expertos de múltiples naciones, tradiciones e idiomas intercambiaron información simultáneamente, conscientes de que el 3 y Atlas significaba una ventana científica excepcional. No era simplemente otro cuerpo celeste, sino una apertura hacia mecanismos de gestación planetaria ocurridos en sectores galácticos remotos. Pero la premura no emanaba únicamente de la singularidad del evento. Existía también tensión mediática.
Después de las polémicas generadas por Oumuamua, cuyo comportamiento irregular alimentó especulaciones sobre posibles tecnologías extraterrestres, los científicos sabían que cualquier irregularidad detectada en el TRES y Atlas provocaría expectación planetaria. No se trataba exclusivamente de acumular información, implicaba prevenir deducciones apresuradas que desviaran el diálogo hacia el sensacionalismo. No obstante, los resultados preliminares del VLT desvelaron algo completamente inesperado. Una señal química peculiar comenzó manifestándose en los espectros, provocando perplejidad entre los investigadores. No constituía una mera anomalía instrumental ni interferencia estadística. Era evidencia nítida, reproducible, corroborable. El TRES y Atlas aparentemente emitía vestigios de un metal específico, haciéndolo de manera que contradecía lo documentado en la gran mayoría de cometas locales. Esa anomalía, superficialmente simple, estaba por desencadenar uno de los debates más vigorosos de la astronomía contemporánea. Para desentrañar los secretos de un cuerpo viajando a millones de kilómetros, los astrónomos disponen de una técnica tan eficaz como sutil, la espectroscopía. Superficialmente, cualquier cuerpo celeste parece simplemente un punto brillante en el firmamento nocturno, pero cuando esa radiación se fragmenta, revela abundante información transformando oscuridad en comprensión. El fundamento es directo, aunque su implementación demanda tecnología avanzada. Cada átomo y molécula universal interactúan con la radiación de forma distintiva. Al absorber o liberar frecuencias específicas, imprimen una especie de identificación cósmica en el espectro. Entonces, cuando radiación procedente de un cometa o asteroide es dispersada mediante un espectrógrafo, lo manifestado ante los científicos trasciende un simple destello remoto, convirtiéndose en firma química. Respecto al TRES y Atlas, el VLT empleó esta metodología para analizar la radiación emanada de su coma, esa nube difusa de gases y partículas rodeando el núcleo. En ese examen emergió un patrón asombroso, líneas de emisión correspondientes al níquel, metal pesado identificado en fase gaseosa. Lo sorprendente no radicaba en detectar níquel, sino en lo que faltaba, el hierro. Habitualmente ambos elementos coexisten en cuerpos celestes. Ambos nacen en núcleos estelares masivos y son dispersados durante explosiones supernova, mezclándose proporcionalmente. Hallar níquel sin hierro equivale a descubrir huellas sin la sombra de quien las produjo. Algo fallaba. La espectroscopía, sin embargo, es objetiva. Sus líneas son verificables, reproducibles, confiables. Los científicos comprendieron que no se trataba de error instrumental ni capricho estadístico. El patrón era evidente y la ausencia de hierro tan significativa como la presencia de níquel. Esa aparente discordancia planteó un dilema fascinante. ¿Podría involucrar un mecanismo natural aún desconocido o constituía el primer indicio de algo trascendiendo los marcos establecidos? La espectroscopía no proporciona conclusiones absolutas, indica presencias y ausencias, delegando al razonamiento humano la interpretación. Históricamente, siempre que la luz ha desvelado algo inesperado, se abrieron caminos hacia revelaciones trascendentales. Mediante ella detectamos la expansión universal, identificamos mundos extrasolares y comprendimos la química de nebulosas distantes. Ahora, esa misma herramienta nos presentaba un enigma en un mensajero interestelar. El espectro del TRES y Atlas formulaba una interrogante incómoda. Si naturalmente el níquel y hierro se unifican en procesos idénticos, ¿qué mecanismo pudo haberlos desvinculado aquí? Y más inquietante, ¿podría ese mecanismo involucrar intervención inteligente? El instante cuando los investigadores del VLT verificaron la presencia de níquel gaseoso en el TRES y Atlas fue recibido con fascinación y simultáneamente desconcierto. Metales pesados como níquel o hierro raramente se evaporan fácilmente. Identificar los gaseosos es inusual, y más extraordinario aún es detectar uno sin el otro. Bajo circunstancias normales, ambos elementos son compañeros indisociables. Se gestan en explosiones estelares idénticas, viajando conjuntamente por el espacio e incorporándose a cuerpos formados de ese material estelar reciclado. Por ello, cuando el espectro del TRES y Atlas exhibió picos nítidos de níquel pero ausencia total de hierro, la comunidad científica comprendió enfrentarse a un enigma singular. No era la primera ocasión detectando níquel en cometas. Investigaciones previas ya lo habían localizado en cuerpos del sistema solar,
como el célebre Halley, incluso en el visitante interestelar Borisov. Pero en todos esos casos, aunque el hierro resultaba más esquivo, continuaba presente. Esta ocasión, sin embargo, el hierro parecía totalmente ausente. La interrogante surgió inmediatamente. ¿Qué significaba esto? Algunos expertos sugirieron que se trataba de fenómeno puramente químico. El níquel, formando compuestos más inestables, se libera espacialmente más fácilmente bajo radiación solar. El hierro, contrastantemente, permanece encerrado en minerales estables, resistiendo evaporación a temperaturas equivalentes. Quizás, argumentaban, el hierro existía allí, simplemente invisible bajo los umbrales de sensibilidad instrumental. Pero otros no tardaron en proponer ideas más osadas. Si naturalmente hierro y níquel van unidos, ¿por qué encontramos sus rastros separados en este visitante? ¿Y si no constituía proceso natural? En la Tierra, la segregación metálica resulta de actividades industriales, fundiciones, refinerías, tecnologías diseñadas para aislar metales. ¿Podría el TRES y Atlas exhibir una firma equivalente? Esa interpretación, aunque sumamente especulativa, no tardó en difundirse más allá de círculos académicos. Medios comunicativos y plataformas sociales multiplicaron encabezados sugiriendo evidencias de artificialidad. En horas, el objeto transitó de tema especializado a fenómeno viral. La realidad, no obstante, era más matizada. Los propios autores del estudio enfatizaron que no existía fundamento para determinar tratarse de artefacto artificial. Su investigación proponía hipótesis naturales consistentes con lo documentado en otros cometas, aunque con variaciones requiriendo comprensión adicional. El enigma no radicaba en afirmar certezas, sino en explorar qué implicaba realmente la ausencia de hierro. Esa dualidad entre explicación cautelosa y atracción hacia lo extraordinario situó al TRES y Atlas en el epicentro de una conversación global. Y mientras los científicos solicitaban paciencia, el público exigía respuestas. Porque si la naturaleza podía clarificar el misterio, ¿por qué la señal de hierro permanecía tan elusiva, incluso bajo el escrutinio de los instrumentos más poderosos terrestres? Para comprender por qué detectar níquel sin hierro en el TRES y Atlas resultó tan asombroso, debemos retroceder al origen mismo de estos elementos. Ambos, hierro y níquel, se forjan en los episodios más violentos de la vida estelar, explosiones supernova. Cuando una estrella masiva consume su combustible nuclear, colapsa bajo gravedad propia y desencadena energía inimaginable instantáneamente. Ese cataclismo cósmico no solamente ilumina galaxias completas, también fabrica y dispersa espacialmente elementos pesados que constituirán futuros sistemas solares, planetas y potencialmente vida. En ese caldero de fuego y gravedad, hierro y níquel nacen casi invariablemente juntos, como gemelos de un proceso astrofísico único. Esa asociación inicial típicamente se refleja en lo observado en cuerpos celestes. Asteroides metálicos, meteoritos y cometas exhiben proporciones donde ambos elementos aparecen vinculados. Incluso terrestremente, en las profundidades nucleares, existe una aleación dominada precisamente por hierro y níquel. Consecuentemente, astronómicamente hablando, detectar uno excluyendo el otro no es lo anticipado. La analogía podría simplificarse, equivaldría a localizar un eco sin origen sonoro, una sombra sin cuerpo proyector. Hierro y níquel viajan cósmicamente unidos, y cuando sus rastros se divorcian, la ciencia debe preguntarse qué fuerzas actuaron produciendo esa separación. Algunos científicos resaltan que esta aparente ausencia podría ser más problema perceptual que realidad física. El hierro, encerrado en minerales resistentes, requiere temperaturas significativamente superiores para liberarse espacialmente en forma gaseosa. El níquel, contrastantemente, puede formar moléculas volátiles evaporándose relativamente fácil bajo radiación solar. Entonces, cuando un objeto como el TRES y Atlas se aproxima a una estrella, resulta lógico que el níquel se manifieste inicialmente mientras el hierro permanece oculto interiormente. Esa explicación prudente fundamentada en química conocida tranquiliza a muchos, pero simultáneamente plantea interrogantes no tan fácilmente respondables. Si el hierro está presente, ¿por qué los espectros no revelan ni el más mínimo indicio? ¿Es exclusivamente cuestión de sensibilidad instrumental o enfrentamos fenómeno aún incomprendido?
El debate se complica recordando que otros objetos, como Borisov y Halley, sí exhibieron hierro, aunque en cantidades reducidas. Entonces, ¿qué diferencia al 3 y Atlas de ellos? ¿Su composición, trayectoria, historia? Las piezas parecen no ensamblar completamente, y científicamente, cuando patrones se quiebran, siempre existe posibilidad de que algo novedoso intente manifestarse. Porque si hierro y níquel son hermanos cósmicos inseparables, ¿qué narrativa oculta podría revelar que en este visitante interestelar uno haya optado por permanecer silente? Cuando la información del VLT empezó a difundirse entre la comunidad científica, las reacciones fueron instantáneas. Era necesario explicar por qué el níquel se mostraba con tanta claridad mientras el hierro seguía invisible. La ciencia, en su naturaleza más pura, es un proceso de interpretación constante, y ante un patrón tan inusual, las teorías comenzaron a surgir rápidamente. La primera teoría se fundamentó en la química que ya conocemos. Los investigadores propusieron que el fenómeno podría explicarse por la volatilidad diferente de ambos metales. El níquel, al crear compuestos más inestables, escapa al espacio como gas con mucha más facilidad. El hierro, por su parte, queda retenido en minerales mucho más duros, que necesitan temperaturas extremadamente altas para desintegrarse. Si esto fuera correcto, la ausencia sería solo una ilusión. El hierro estaría presente, pero oculto bajo estructuras resistentes, aguardando un acercamiento mayor al Sol para finalmente revelarse. Otra teoría señaló directamente las limitaciones de nuestros instrumentos. Aunque el VLT es uno de los telescopios más avanzados del planeta, todo equipo tiene sus límites de detección. Es perfectamente posible que la cantidad de hierro liberada fuera tan mínima que quedara enterrada bajo el ruido de fondo. En términos simples, el hierro podría estar susurrando, pero nuestros instrumentos tecnológicos todavía no logran captar esos susurros. Pero también surgieron quienes se aventuraron hacia territorios más especulativos. En foros especializados, medios y redes sociales aparecieron interpretaciones que bordeaban lo extraordinario. Algunos señalaron que en nuestro planeta, la separación de níquel y hierro típicamente resulta de procesos industriales, hornos de alta temperatura, refinerías especializadas, técnicas desarrolladas específicamente para separar y concentrar metales. Si el 3 y Atlas mostraba níquel aislado del hierro, ¿no podría esto señalar algún tipo de intervención artificial? Aunque la inmensa mayoría de científicos mantuvo una postura prudente, esta idea resonó fuertemente en la imaginación colectiva. La posibilidad de que un visitante interestelar transportara alguna clase de firma tecnológica resultaba demasiado cautivadora para ignorarla. La especulación se expandió rápidamente, alimentada por antecedentes como el intenso debate alrededor de Oumuamua, que años atrás había generado teorías sobre posibles artefactos de origen extraterrestre. Entre la cautela de la comunidad científica y el entusiasmo del público general, el 3 y Atlas se instaló en el centro de un debate que iba mucho más allá de la astronomía. No se trataba únicamente de interpretar datos espectrales, sino de enfrentar nuestra disposición a considerar lo altamente improbable. Mientras tanto, los observatorios continuaban acumulando información, y la atención se concentraba en una pregunta fundamental. ¿Era esta anomalía verdaderamente exclusiva del 3 y Atlas o había precedentes en otros objetos? Para encontrar respuestas, los astrónomos empezaron a revisar archivos de observaciones anteriores, buscando en el historial de otros cometas cualquier pista que pudiera iluminar el misterio presente. Y lo que descubrieron demostraría que no era la primera ocasión en que el níquel se manifestaba de forma tan peculiar. Durante la búsqueda de explicaciones sobre el comportamiento químico tan extraño del 3 y Atlas, los astrónomos dirigieron su atención hacia un visitante interestelar previo, el 2 y Borisov. Identificado en 2019 por el astrónomo amateur Gennady Borisov, se transformó en el segundo objeto interestelar verificado cruzando nuestro sistema solar. Su descubrimiento marcó un hito, no solamente porque confirmaba que Oumuamua no había sido un evento aislado, sino porque presentaba características mucho más reconocibles, un cometa tradicional con cola luminosa y actividad cometaria clara. Al examinar sus espectros, los investigadores hallaron algo que, considerando los datos nuevos del 3 y Atlas, adquiere particular relevancia. En Borisov también se identificó níquel en cantidades significativas y en estado gaseoso, un hallazgo que en su momento generó interés,
aunque recibió menos atención mediática porque el hierro sí estaba presente, aunque en proporciones bastante reducidas. Este antecedente ayudó a comprender que la presencia prominente de níquel no era exclusiva del Tracy Atlas. Más bien, podría formar parte de un fenómeno más extendido en los cometas, tanto los que pertenecen a nuestro sistema como los interestelares. Sin embargo, la diferencia crítica residía en las proporciones. Mientras que en Borisov el hierro aparecía en trazas pequeñas, en el Tracy Atlas estaba completamente ausente. La comparación entre ambos objetos planteó nuevas interrogantes. ¿Se trata de la misma química funcionando bajo circunstancias diferentes? ¿O cada visitante interestelar porta una historia particular determinada por los ambientes donde se originó? Si Borisov nos demostró que los cometas interestelares pueden asemejarse considerablemente a los nuestros, el Tracy Atlas parecía decidido a recordarnos que todavía hay sorpresas escondidas en los materiales fundamentales del universo. Adicionalmente, la comparación con Borisov destacó otro aspecto importante: la diversidad entre los visitantes interestelares. Si dos objetos procedentes de zonas distintas de la galaxia ya mostraban diferencias químicas notables, ¿qué más podríamos anticipar de encuentros futuros? La astronomía apenas comenzaba a abrir esta ventana de conocimiento. El estudio de Borisov no solucionó el misterio del Tracy Atlas, pero sí proporcionó un contexto valioso. La ciencia opera en esa tensión permanente entre lo específico y lo general, entre identificar patrones y aceptar excepciones. Y lo que estaba en riesgo no era únicamente comprender la química de un cometa individual, sino expandir los límites de lo que consideramos típico en los procesos cósmicos. Pero Borisov no fue el único precedente. En los archivos de la historia espacial apareció otro cometa mucho más próximo y célebre, observado por incontables generaciones de astrónomos y convertido en ícono de la exploración celeste. Un cometa cuyo regreso cada 76 años invariablemente despierta fascinación humana. Ese cometa también había revelado una huella de níquel inesperada. Si existe un cometa que posee un lugar especial en la memoria humana colectiva, ese es definitivamente el Halley. Observable desde tiempos antiguos y documentado por numerosas culturas, su retorno periódico cada 76 años lo convierte en un visitante familiar y recurrente de nuestros cielos. Sin embargo, más allá de su fama popular, también representa un laboratorio natural de valor científico extraordinario. Durante su aproximación más reciente a la Tierra en 1986, la Agencia Espacial Europea desplegó la sonda Giotto, que capturó imágenes sin precedentes de su núcleo y facilitó mediciones espectroscópicas sumamente detalladas. Entre los descubrimientos, uno resultó particularmente notable: la identificación de níquel en estado gaseoso dentro de su coma. Igual que en el caso de Borisov, el hierro también se encontraba presente, aunque en cantidades considerablemente inferiores. Este dato, que originalmente se catalogó como una peculiaridad química, pero no como una anomalía significativa, ahora adquiere un nuevo sentido. El hecho de que el Halley, un cometa clásico y bien estudiado de nuestro sistema solar, exhiba un exceso relativo de níquel comparado con el hierro, fortalece la noción de que este fenómeno no es patrimonio exclusivo de los visitantes interestelares. Podría constituir, efectivamente, una característica más frecuente de lo que habíamos supuesto, aunque permanece insuficientemente comprendida. Equiparar el Tracy Atlas con el Halley es un ejercicio de modestia científica. Nos recuerda que incluso los objetos que presumimos conocer exhaustivamente guardan sorpresas y comportamientos imprevistos. Si un cometa estudiado durante centurias todavía revela enigmas en su composición química, ¿cómo no esperar lo mismo de un mensajero interestelar recién identificado? No obstante, subsiste una diferencia esencial. Mientras que en el Halley y en Borisov el hierro sí se manifestó, aunque discretamente, en el Tracy Atlas la señal continúa siendo inexistente. El equilibrio entre lo familiar y lo anómalo se inclina nuevamente hacia lo desconocido. Nos encontramos ante una simple fluctuación de intensidad explicable mediante química y condiciones ambientales, o frente a una ausencia genuina que demanda una explicación más fundamental. Los cometas, en su composición química, funcionan como contenedores temporales, preservan materiales primitivos anteriores a la formación planetaria, y por esta razón cada espectro que analizamos también constituye una ventana hacia el pasado cósmico. El Halley, con su níquel abundante, nos instruyó que el universo puede asombrarnos incluso con lo conocido.
El TRES y Atlas, con su hierro ausente, nos compele a reconsiderar los límites de lo posible. Y en esa frontera, entre lo familiar de lo documentado y la anomalía de lo novedoso, los científicos empezaron a investigar una pista fundamental, la diferencia en el comportamiento químico de ambos elementos. Una diferencia que, lejos de ser un mero detalle técnico, podría contener la clave para resolver el misterio. La distinción entre lo que observamos en el espectro del TRES y Atlas no es simplemente un aspecto técnico secundario, representa el reflejo de una química profundamente diferente entre dos metales que, aunque se originan juntos en el interior estelar, reaccionan de maneras muy distintas ante el calor y la radiación. El níquel, cuando interactúa con determinados compuestos, puede generar moléculas extremadamente volátiles. Entre ellas están los carbonilos de níquel, estructuras químicas que se fragmentan fácilmente al recibir radiación estelar. Basta una exposición relativamente moderada a la energía solar para que se desprendan en forma gaseosa, ascendiendo hasta volverse detectables por nuestros telescopios. Es como si el níquel portara un pase de salida rápida, preparado para abandonar el núcleo cometario apenas las condiciones sean propicias. El hierro, contrariamente, es mucho más obstinado. Tiende a quedar encerrado en minerales altamente resistentes, estructuras que requieren temperaturas significativamente más elevadas para descomponerse y liberar átomos hacia el espacio circundante. En un objeto interestelar que apenas inicia su aproximación al Sol, esas condiciones extremas todavía no se han alcanzado. El hierro entonces permanece invisible, indetectable para nuestros instrumentos, como un viajero que se niega a salir de las sombras. Esta diferencia química explica por qué en cometas como el Halley-Borisov, la cantidad de hierro detectada fue consistentemente inferior a la de níquel, pero también subraya la singularidad del TRES y Atlas. En su espectro, la firma del hierro no aparece en lo absoluto, ni siquiera en cantidades mínimas. Para los científicos, esta ausencia puede atribuirse a dos factores. O bien el hierro está presente en cantidades tan ínfimas que evaden la sensibilidad del VLT, o bien se encuentra en un estado aún más encapsulado de lo habitual, lo que retrasaría su liberación hasta que el objeto se acerque considerablemente más al Sol. Cualquiera de ambas opciones mantiene la explicación dentro del dominio natural, pero simultáneamente deja abierta la puerta a nuevas sorpresas. Lo fascinante de esta situación es que convierte al TRES y Atlas en un experimento natural en desarrollo. Conforme continúe su viaje hacia el perihelio, su punto de máxima cercanía al Sol, los científicos podrán observar si el hierro finalmente se vuelve visible. Si aparece, validará las hipótesis químicas establecidas. Si no, la anomalía se volverá considerablemente más difícil de desestimar. La ciencia se encuentra entonces en un punto de tensión particular, esperar pacientemente que la naturaleza revele su secreto, o enfrentarse a la posibilidad de que algo en este visitante interestelar esté fuera de los patrones reconocidos. Y mientras la comunidad astronómica perfecciona sus modelos y teorías, una restricción crucial se impone: la capacidad de nuestros propios instrumentos para captar señales tan evasivas. Porque incluso si el hierro está presente, ¿podemos realmente detectarlo con la tecnología disponible actualmente? Aunque el Very Large Telescope constituye una de las herramientas más sofisticadas de la astronomía contemporánea, no deja de ser una ventana restringida hacia el cosmos. Su fortaleza radica en descomponer la luz con precisión asombrosa, pero incluso esa precisión encuentra barreras impuestas por la distancia, la intensidad de la señal y el ruido inevitable del espacio. El TRES y Atlas viaja a millones de kilómetros, desplazándose a velocidades que superan las decenas de kilómetros por segundo. La luz que alcanza nuestra posición, por tenue que sea, ya ha recorrido un trayecto inmenso, atravesando el vacío y enfrentando interferencias que van desde nuestra propia atmósfera hasta las limitaciones inherentes del instrumental que la recibe. Captar en ese resplandor la huella de un metal como el hierro es un desafío que bordea el límite de lo factible. El VLT puede identificar elementos químicos con gran detalle, pero cada espectrógrafo posee un umbral de sensibilidad, una línea invisible debajo de la cual los datos se confunden con el ruido de fondo. Si la cantidad de hierro liberado por el TRES y Atlas se encuentra en esa franja mínima, el resultado será la apariencia de ausencia, aunque en realidad el elemento esté allí. Este límite no es exclusivo del VLT. Incluso telescopios espaciales como el Hubble o el James Webb enfrentan restricciones similares.
la resolución espectral, la distancia, la interferencia de la radiación solar y la competencia con otros objetos que también requieren observación. En cierto sentido, la astronomía es una disciplina que opera mediante proezas técnicas, extrayendo certezas a partir de señales increíblemente débiles. Antes de continuar, dime, ¿te está gustando este vídeo? ¿Qué enseñanza te ha dejado esta historia hasta ahora? Me encantaría leer tu opinión en los comentarios, y si puedes, suscríbete al canal. Es un gesto simple, pero significa muchísimo para mí. La ausencia de hierro en los registros del TRES y Atlas podría ser entonces no un enigma cósmico genuino, sino una consecuencia de nuestras propias limitaciones tecnológicas, una especie de espejismo científico nacido no de lo que existe allá afuera, sino de lo que todavía no podemos medir adecuadamente. Pero esa interpretación también genera incomodidad, porque aceptar que no observamos algo no equivale a descartarlo definitivamente. La línea entre ausencia real y ausencia aparente se vuelve borrosa, y con ella crece la necesidad de aguardar nuevas oportunidades de observación. Conforme el TRES y Atlas se aproxime más al Sol, las temperaturas se elevarán y con ellas la posibilidad de que más elementos se liberen hacia la coma y finalmente crucen el umbral de nuestros detectores. Sin embargo, esta espera no calma la curiosidad. Para el público en general y algunos sectores de la comunidad científica, la simple ausencia de hierro ya resulta provocadora. En un contexto donde cada anomalía se transforma en titular, la paciencia no siempre es la virtud más fácil de mantener. Porque si todo se reduce a las limitaciones de nuestra tecnología, bastaría esperar. Pero si la ausencia persiste incluso con mejores condiciones de observación, entonces el enigma se profundizará, y la respuesta podría encontrarse en un factor inevitable, tan determinante como la propia química del cometa, la distancia al Sol, el escenario que define qué elementos deciden mostrarse y cuáles prefieren seguir ocultos. En el sistema solar, nada permanece indiferente al poder del Sol. Su luz y calor son fuerzas que transforman todo lo que se aproxima, hielos que se subliman, atmósferas que se agitan, metales que se liberan en gases previamente ocultos. Para los cometas, el paso cercano al astro rey es un verdadero juicio cósmico, un momento de revelación donde sus secretos más íntimos quedan expuestos. El TRES y Atlas, en su trayectoria hiperbólica, no será la excepción. Conforme avanza hacia el perihelio, el punto de máxima proximidad a nuestra estrella, la radiación solar actúa como un catalizador. Los compuestos volátiles comienzan a desprenderse con mayor violencia, formando colas de polvo y gas que transforman al objeto de un cuerpo rocoso en un espectáculo brillante. En esa etapa es cuando los espectros suelen mostrar líneas nuevas, invisibles en observaciones anteriores. Para los astrónomos, este es el momento crucial. Si el hierro realmente está presente en el TRES y Atlas, aunque atrapado en minerales resistentes, el calor creciente del Sol debería obligarlo a emerger. Su señal, actualmente oculta, tendría entonces la oportunidad de cruzar el umbral de nuestros instrumentos y dejar su marca en la luz. Pero la expectativa no está libre de incertidumbre. Si incluso bajo esas condiciones extremas el hierro permanece invisible, el enigma adquirirá una nueva dimensión. Sería como esperar que un coro se una a la melodía y descubrir, en cambio, un silencio absoluto. Un silencio que, lejos de aclarar, solo abriría nuevas preguntas. La aproximación al Sol, además, trae consigo un desafío técnico adicional. Cuanto más activo se vuelve un cometa, más caótica resulta su señal. Los gases y el polvo generan interferencias que pueden enmascarar la detección de elementos específicos. Así, lo que para la ciencia es una oportunidad también puede convertirse en un obstáculo. Detectar hierro en medio del rugido químico de un cometa cercano al Sol es como intentar escuchar un susurro en un estadio lleno. A pesar de ello, la comunidad científica espera ansiosamente esas nuevas observaciones, porque en ellas se juega no solo la comprensión del TRES y Atlas, sino también el alcance de nuestras teorías sobre la formación y evolución de objetos interestelares. Cada minuto de acercamiento al Sol es una posibilidad de confirmar hipótesis o de abrir grietas en lo que creíamos seguro. La humanidad ha aprendido que el Sol es simultáneamente destructor y revelador. Su calor puede borrar rastros, pero también iluminar verdades escondidas. El TRES y Atlas está a punto de enfrentarse a él, mientras los instrumentos se preparan para registrar el espectáculo. Una cuestión fundamental persiste:
¿Cómo interpretará la comunidad científica lo que encuentre, sea presencia o ausencia, señal o silencio? Frente al misterio del TRES y Atlas, la comunidad científica ha respondido con una combinación de cautela y determinación. La ausencia de hierro en sus espectros, contrastada con la presencia evidente de níquel, podría ser la chispa para titulares espectaculares. Sin embargo, los investigadores saben que la ciencia no avanza con certezas apresuradas, sino con pruebas acumuladas, revisadas y debatidas extensamente. En los comunicados oficiales y artículos revisados por pares, los astrónomos han sido enfáticos: no existe evidencia de artificialidad en el TRES y Atlas. Los datos actuales apuntan hacia procesos naturales, aunque inusuales, que requieren más observaciones para ser comprendidos cabalmente. Ningún párrafo de los estudios publicados menciona la intervención de civilizaciones inteligentes. Lo que encontramos son hipótesis químicas plausibles que encajan, aunque de manera parcial, con lo que ya se ha observado en otros cometas. Esa prudencia no es frialdad, sino un reflejo del método científico riguroso. En astronomía, cada observación es un fragmento de un mosaico mucho más grande. Saltar a conclusiones definitivas con piezas incompletas puede conducir a errores difíciles de corregir. Por eso los expertos insisten en que lo que hoy parece una anomalía puede revelarse con el tiempo como un fenómeno perfectamente natural. Pero esta postura también contrasta con el apetito de un público acostumbrado a respuestas rápidas y narrativas grandiosas. La ciencia trabaja en escalas de meses, años e incluso décadas. La curiosidad colectiva se alimenta de minutos y segundos. Esa tensión coloca a los investigadores en una posición incómoda: defender la paciencia en un mundo ansioso por certezas inmediatas. El escepticismo responsable, sin embargo, no implica indiferencia. Al contrario, los equipos de investigación continúan refinando modelos, comparando datos con otros cometas y ajustando hipótesis para comprender mejor lo que está ocurriendo. En esa labor se refleja una lección central: la ciencia no es un conjunto de verdades absolutas, sino un proceso continuo de aproximaciones. La historia de la astronomía está llena de ejemplos en los que lo extraño resultó ser una expresión natural de la física. Señales que parecían mensajes, pero eran púlsares. Destellos misteriosos resultaron ser supernovas. Cada caso fue en su momento un recordatorio de que el universo es capaz de sorprender sin necesidad de recurrir a explicaciones extraordinarias. No obstante, esa misma historia nos enseña otra lección: hay que observar con mente abierta, porque si bien la mayoría de las anomalías encuentran respuestas naturales, siempre existe la posibilidad de que una rompa el molde. Y es esa remota probabilidad, casi mínima, la que mantiene viva la especulación y la fascinación. Así, la voz de la ciencia se mantiene firme: paciencia, rigor y datos. Pero en los márgenes de ese discurso, en los espacios donde la incertidumbre se mezcla con el deseo humano de no estar solos, se gesta otra narrativa, una mucho más seductora y arriesgada. Y esa narrativa no tarda en colarse en titulares, debates en línea y conversaciones cotidianas, transformando un espectro químico en un tema de fascinación global. En cuanto los primeros resultados del TRES y Atlas se hicieron públicos, las interpretaciones comenzaron a dividirse en dos caminos muy distintos. Por un lado, la voz prudente de la comunidad científica pedía cautela. Era demasiado pronto para sacar conclusiones definitivas. Por el otro, el eco mediático y las redes sociales transformaban un detalle técnico en un misterio cargado de dramatismo. El hallazgo de níquel sin hierro se convirtió en el combustible perfecto para titulares llamativos: prueba de tecnología alienígena, un artefacto interestelar, el visitante que confirma que no estamos solos. Cada frase era diseñada para captar clics, vistas y atención, aunque sacrificara la complejidad y los matices de la investigación original. Las redes sociales amplificaron este efecto de manera exponencial. Usuarios compartían gráficos, memes y teorías personales, muchas veces sin haber leído el estudio científico. El fenómeno se volvió viral porque la narrativa de lo extraordinario siempre viaja más rápido que la explicación moderada. Y así, un espectro químico, difícil de interpretar incluso para especialistas, se transformó en objeto de debate global. Este proceso no es nuevo. Cada vez que la ciencia presenta datos ambiguos, el sensacionalismo encuentra un terreno fértil.
Ocurrió con Oumuamua cuando su forma alargada y trayectoria inusual llevaron a titulares que sugerían una nave interestelar. Ocurrió también con señales de radio en el pasado que después se revelaron como fenómenos naturales. En todos los casos, la versión fantástica capturó la imaginación del público antes de que la evidencia pusiera las cosas en su lugar. Sin embargo, este ciclo tiene consecuencias. La espectacularización de la ciencia genera desconfianza cuando las explicaciones naturales llegan más tarde. Lo que para los investigadores es un progreso, descartar hipótesis imposibles y afinar teorías, para el público puede sentirse como una decepción. La frontera entre divulgar conocimiento y alimentar ilusiones se vuelve entonces frágil. En el caso del TRES y Atlas, muchos científicos se encontraron en la difícil tarea de corregir malinterpretaciones sin apagar por completo la fascinación del público. Porque aunque el hierro pudiera aparecer más adelante, aunque la explicación química fuera suficiente, el atractivo de una posible señal artificial ya se había instalado en la imaginación colectiva. La tensión entre ciencia y sensacionalismo revela algo profundo sobre nosotros mismos, nuestra tendencia a buscar significado más allá de los datos, a convertir cualquier anomalía en la promesa de un encuentro con lo desconocido. Y aunque la mayoría de los astrónomos insisten en que las observaciones actuales apuntan a procesos naturales, hay un nombre que inevitablemente aparece en este debate. Un nombre asociado a hipótesis audaces, polémicas y a la defensa de lo improbable como posibilidad legítima. Un nombre que había marcado con fuerza la discusión en torno a Oumuamua y que ahora regresaba para influir en el debate sobre el TRES y Atlas. En 2017, el descubrimiento de Oumuamua cambió para siempre la manera en que percibimos a los visitantes interestelares. Aquel objeto, cuyo nombre hawaiano significa mensajero de lejos que llega primero, irrumpió en el sistema solar con una forma inusual, una trayectoria hiperbólica y un comportamiento desconcertante. No tenía la apariencia típica de un cometa y sin embargo mostraba aceleraciones que sugerían la liberación de gases. Pero nunca se detectó coma Nicola, los signos clásicos de actividad cometaria. El enigma desató un debate global. Para algunos, Oumuamua era simplemente un cometa extraño, una variación natural de lo que ya conocíamos. Para otros, su perfil alargado, parecido a un cigarro o a una losa, y su comportamiento anómalo, lo convertían en un candidato plausible para ser considerado un artefacto interestelar. Fue allí cuando la frontera entre ciencia y especulación se volvió difusa y la astronomía se vio en el ojo de un huracán mediático. El eco de ese episodio aún resuena. Oumuamua se convirtió en símbolo de las posibilidades abiertas y de las tensiones entre la interpretación científica y el deseo humano de encontrar signos de vida inteligente. Su legado condiciona inevitablemente la forma en que hoy observamos al TRES y Atlas. Los astrónomos, conscientes de cómo el caso anterior alimentó titulares desproporcionados, buscan ahora mantener el equilibrio entre cautela y curiosidad. La ausencia de hierro en el TRES y Atlas podría explicarse con química natural, pero la memoria de Oumuamua recuerda que lo inusual no siempre se acomoda fácilmente en las categorías conocidas. Y hay un detalle importante: en ambos casos, lo que provoca fascinación no es tanto lo que está presente, sino lo que falta. En Oumuamua fue la ausencia de signos claros de actividad cometaria, en el TRES y Atlas, la ausencia de hierro. En ambos, un vacío que se transforma en misterio. El público, que aún recuerda el debate de 2017, conecta instintivamente ambos relatos. Cada vez que surge una anomalía en un objeto interestelar, la comparación con Oumuamua es inevitable. La sospecha, la esperanza y el escepticismo se entrelazan, dando forma a un clima de expectación constante. La sombra del primer visitante interestelar oficial es tan grande que incluso define las preguntas actuales. ¿Se repetirá el patrón de lo inexplicable? ¿O esta vez la ciencia logrará cerrar la brecha con explicaciones más sólidas? Y en el centro de ese legado, un nombre resurge con fuerza. Un científico que no dudó en defender públicamente la hipótesis de que Oumuamua podría ser una sonda artificial enviada por otra civilización. Su voz polémica y provocadora volvió a escucharse cuando el TRES y Atlas entró en escena. Ese nombre es Avi Loeb. Cuando Oumuamua sorprendió al mundo en 2017, uno de los científicos que más atención atrajo fue el astrofísico Avi Loeb, profesor de Harvard. Mientras gran parte de la comunidad científica prefería explicaciones prudentes,
Un cometa con características inusuales, un fragmento de un cuerpo mayor. Loeb se atrevió a plantear una hipótesis mucho más audaz, que podía tratarse de un artefacto tecnológico interestelar. Su argumento se basaba en la combinación de anomalías, la forma alargada del objeto, su falta de coma visible, la manera en que cambió de velocidad sin que hubiera señales claras de expulsión de gases. Todo eso, para Loeb, era difícil de reconciliar con los modelos convencionales. En su libro y en múltiples entrevistas, defendió la idea de que tal vez lo que habíamos visto era una sonda enviada por otra civilización, un visitante deliberado y no un fragmento accidental. Esa postura dividió a la comunidad científica. Muchos consideraron que era una interpretación precipitada, más cercana a la especulación que a la evidencia sólida. Otros, aunque escépticos, reconocieron el valor de abrir el debate y de recordar que la ciencia también avanza explorando lo improbable. Loeb, en cualquier caso, se convirtió en un referente mediático, un puente entre la fascinación del público y las fronteras del conocimiento académico. Por eso, cuando el TRES Atlas fue detectado y se anunció la peculiar ausencia de hierro en sus espectros, su nombre volvió a aparecer en titulares y conversaciones. Aunque no fue él quien propuso directamente una conexión artificial, su legado en el debate hizo que muchos interpretaran el hallazgo bajo esa misma luz. ¿Y si estamos frente a otro caso como Oumuamua? Lo interesante es que la influencia de Loeb no reside solo en su hipótesis, sino en la forma en que cambió la percepción pública. Tras su intervención en 2017, cada nuevo visitante interestelar es recibido con una expectativa distinta, casi con la esperanza de que confirme la intuición de que no estamos solos. Su figura se ha convertido en símbolo de un dilema profundo. ¿Debemos descartar lo improbable de inmediato o mantenerlo sobre la mesa como una posibilidad legítima hasta que los datos lo cierren definitivamente? En el caso del TRES y Atlas, la mayoría de los científicos insiste en explicaciones químicas naturales, pero la sola existencia de una voz disidente con prestigio académico hace que la conversación nunca sea lineal. El eco de Loeb recuerda constantemente que aunque la ciencia debe ser cautelosa, la imaginación no conoce límites. Y esa tensión entre la seriedad del dato y el deseo de lo extraordinario nos lleva a una reflexión inevitable. ¿Por qué la humanidad se siente tan atraída por la idea de encontrar señales de otras inteligencias en el cosmos? La fascinación que despierta el TRES y Atlas no puede entenderse solo desde la química o la física. Detrás de cada titular, de cada debate en foros científicos o en redes sociales, late un impulso profundamente humano, el deseo de no estar solos en el universo. Desde tiempos remotos, las civilizaciones han mirado al cielo buscando compañía. Los antiguos imaginaron a los dioses habitando las estrellas. Los poetas escribieron sobre mundos distantes y los filósofos se preguntaron si la vida era un privilegio exclusivo de la Tierra o un fenómeno universal. En la era moderna, esa curiosidad se transformó en ciencia, radiotelescopios escuchando señales, sondas enviadas más allá del sistema solar, programas de búsqueda de inteligencia extraterrestre. Ese trasfondo cultural explica por qué anomalías como la del TRES y Atlas adquieren un peso tan simbólico. Un espectro sin hierro no es solo un dato técnico. Para muchos se convierte en un posible guiño, una insinuación de que quizás alguien, en algún rincón de la galaxia, dejó una huella intencional. La ciencia pide cautela, pero la imaginación colectiva se enciende con rapidez. La tensión es evidente. Para la mayoría de los astrónomos, la explicación natural es más probable, pero en el imaginario popular la mera posibilidad de lo artificial resulta irresistible. ¿Y si este objeto fuera una sonda, una nave, un artefacto? La pregunta, aunque improbable, genera esperanza y miedo a la vez. La fuerza de ese anhelo revela también algo más profundo, nuestra necesidad de sentido. El universo, con su inmensidad y silencio, puede parecer indiferente. Encontrar otras inteligencias sería para muchos la confirmación de que la vida no es un accidente aislado, sino parte de una historia cósmica compartida. No estaríamos solos en el vacío, sino conectados con algo mayor. El TRES y Atlas, en este contexto, se convierte en un espejo, nos obliga a confrontar no solo lo que sabemos de la materia y la energía, sino también lo que deseamos encontrar. Y es ahí donde la línea entre ciencia y especulación se vuelve frágil, con el riesgo de proyectar nuestros sueños sobre los datos, de leer en los espectros no lo que está, sino lo que queremos que esté.
Sin embargo, la historia de la ciencia también nos advierte. Hasta ahora, todas las señales extrañas han terminado teniendo explicaciones naturales. Y el TRES y Atlas, pese a su misterio, parece seguir ese mismo camino. La verdadera cuestión es, ¿qué revelarán las observaciones finales cuando este viajero se acerque más al Sol? El destino del TRES y Atlas, en su paso por el sistema solar, alcanza un punto culminante al aproximarse al Sol. Es en ese instante cuando el calor extremo y la radiación más intensa actúan como un laboratorio natural, obligando a los elementos atrapados en su interior a revelarse. Para los astrónomos, este es el momento decisivo. Si el hierro está presente, debería hacerse visible ahora. Si no aparece, el enigma adquirirá una nueva dimensión. Durante semanas, telescopios en tierra y en el espacio se prepararon para registrar cada detalle. El Hubble y el James Webb, cada uno con sus ventajas, ofrecieron miradas complementarias. Uno capaz de captar imágenes en longitudes de onda visibles, el otro especializado en el infrarrojo, sensible a la composición molecular y atómica mineral. Al mismo tiempo, observatorios terrestres ajustaron sus calendarios para no perder ni un minuto de este evento irrepetible. La expectativa era doble. Por un lado, confirmar lo que la mayoría de los modelos predecían, que el hierro sí estaba allí, escondido hasta que la temperatura lo obligara a escapar. Por otro, la posibilidad de que, contra todo pronóstico, siguiera ausente. Ese resultado no solo desafiaría explicaciones simples, sino que abriría una ventana a procesos de formación estelar poco conocidos o incluso desconocidos para la física actual. El acercamiento trajo consigo un espectáculo visual. La cola del TRES y Atlas creció, iluminándose con reflejos metálicos y vapores de dióxido de carbono. La actividad se intensificó, liberando partículas al espacio y transformando a este visitante en una joya brillante contra el fondo oscuro del cosmos. Para el público, las imágenes eran un recordatorio de la belleza cósmica. Para los científicos, cada línea espectral añadida era una pieza más de un rompecabezas complejo. Sin embargo, incluso en este punto de máxima actividad, la respuesta no resultó tan sencilla. El hierro seguía sin mostrarse de manera clara, o lo hacía en cantidades tan débiles que resultaba difícil separar señal de ruido. La pregunta inicial, lejos de resolverse, parecía complicarse. ¿Era realmente una limitación técnica o estábamos frente a un visitante con una composición radicalmente distinta a la esperada? Los investigadores lo sabían. Este podría ser el último momento para obtener datos directos del TRES y Atlas antes de que, como todo objeto en trayectoria hiperbólica, se alejara para siempre del sistema solar. La presión aumentaba. Cada observación, cada espectro podía ser la clave que diferenciara entre un misterio resuelto o un enigma que acompañaría a la humanidad durante generaciones. Y mientras los instrumentos acumulaban información, la comunidad científica contenía la respiración, porque lo que el Sol estaba a punto de revelar o de ocultar definiría el relato final de este viajero interestelar. ¿Confirmaríamos la lógica de la naturaleza o se abriría la puerta a algo que todavía no sabemos nombrar? El TRES y Atlas ya comienza a alejarse, escapando lentamente de nuestro Sol y regresando al vasto silencio interestelar. Como todos los visitantes hiperbólicos, no volverá jamás. Lo que no descubramos ahora se perderá en la distancia, dejando solo registros en bases de datos, artículos científicos y en la memoria de quienes lo observaron. Sin embargo, su paso no fue en vano. Nos enseñó que el universo aún puede sorprendernos con enigmas que desafían nuestras expectativas. La aparente ausencia de hierro, las emisiones de níquel, la comparación con cometas de nuestro sistema solar. Cada detalle abrió discusiones que van mucho más allá de este objeto específico. Gracias a él, reconsideramos teorías de formación estelar, ajustamos modelos sobre la química de los cometas y reforzamos la necesidad de prepararnos para futuros encuentros. Pero el legado del TRES y Atlas no es solo científico, también es cultural y filosófico. Fue un espejo en el que proyectamos nuestras esperanzas y temores, desde la posibilidad de encontrar vida inteligente hasta el recordatorio de que somos una especie que busca sentido en cada señal del cosmos. Su historia nos mostró la tensión entre ciencia y mito, entre la explicación natural y la imaginación humana. En última instancia, el TRES y Atlas nos obliga a aceptar una verdad incómoda. El universo no está obligado a responder nuestras preguntas de forma clara.
A veces nos entrega pistas ambiguas, fragmentos incompletos que debemos interpretar con humildad. Esa ambigüedad, lejos de ser un fracaso, es parte esencial del proceso científico. Nos mantiene vigilantes, abiertos a lo inesperado, conscientes de que el conocimiento siempre se expande desde el misterio. Y mientras este viajero se pierde en la oscuridad, nos deja con una enseñanza aún más profunda. No estamos solos en el sentido de aislamiento cósmico. Estamos acompañados por una infinidad de mundos, cuerpos y fragmentos que cruzan la galaxia como mensajeros silenciosos. No necesitamos que sean naves ni artefactos para que su presencia sea trascendental. Su mera existencia nos conecta con sistemas estelares lejanos, recordándonos que formamos parte de una red mucho mayor de historias cósmicas. Sin embargo, la pregunta persiste, tan poderosa como el primer día. ¿Y si algún día uno de estos objetos trajera consigo un mensaje real, inequívoco, de otra inteligencia? La ciencia nos dice que es improbable, pero la imaginación insiste en que es posible. Y esa tensión entre lo improbable y lo posible seguirá acompañándonos cada vez que un nuevo visitante interestelar sea detectado. El 3 y Atlas se aleja. Nosotros nos quedamos observando el cielo, conscientes de que el próximo viajero podría estar ya en camino. Tal vez mañana, tal vez dentro de siglos, pero llegará. Y cuando lo haga, una vez más, la humanidad volverá a contener la respiración ante el eco de lo desconocido. Porque en el vasto escenario del cosmos, donde las estrellas titilan eternamente y los planetas danzan en sus órbitas milenarias, siempre habrá espacio para el misterio. Y mientras miremos hacia arriba, preguntándonos qué hay más allá, mantendremos viva esa chispa de curiosidad que nos define como especie. El 3 y Atlas fue un capítulo más en esa búsqueda interminable. No el último, sino uno más en una historia que apenas comienza. Una historia escrita en luz y polvo estelar, en ecuaciones y espectros, pero también en sueños y esperanzas. Una historia que continúa, noche tras noche, bajo el mismo cielo que observaron nuestros ancestros y que observarán las generaciones futuras. Y quizás, solo quizás, algún día ese cielo nos devolverá la mirada. Imaginemos por un instante que en medio de las observaciones del 3 y Atlas, o de cualquier otro objeto interestelar futuro, se confirmara una señal de origen inequívoco. No un indicio ambiguo, no una anomalía interpretable de distintas formas, sino una prueba contundente, un patrón imposible de producirse por procesos naturales. Ese momento sería uno de los más trascendentales de la historia humana. Los científicos tendrían el desafío inmediato de validar la señal. Habría que descartar errores instrumentales, fraudes o fenómenos poco comprendidos. La verificación debería ser independiente, repetida por distintos equipos y en diferentes lugares del mundo. Solo entonces podría anunciarse con seguridad que no estamos solos. Pero una vez confirmado, el hallazgo dejaría de ser solo un asunto científico para convertirse en un fenómeno social y cultural de proporciones gigantescas. Gobiernos, religiones, medios y ciudadanos comunes reaccionarían de formas muy diversas. Para algunos sería motivo de esperanza, la confirmación de que la vida, incluso la inteligencia, no es un accidente único de la Tierra. Para otros sería una fuente de temor, la posibilidad de que existan civilizaciones más avanzadas capaces de alcanzarnos o influirnos. La historia muestra que los grandes descubrimientos no se reciben de manera uniforme. Así como la teoría heliocéntrica o la evolución generaron entusiasmo en algunos y resistencia en otros, la confirmación de vida inteligente podría dividir a la humanidad entre quienes lo vean como una oportunidad y quienes lo perciban como una amenaza. En lo práctico surgirían preguntas urgentes. ¿Deberíamos intentar responder a esa señal? ¿Cómo y quién tendría la autoridad para hablar en nombre de la humanidad? ¿Sería prudente revelar nuestra ubicación o sería más seguro permanecer en silencio, observando desde la distancia? El hallazgo también transformaría la ciencia por completo. La biología, la física y la astronomía tendrían un nuevo marco de referencia. Ya no estudiaríamos solo la vida terrestre, sino también la comparación con otra inteligencia cósmica. La filosofía y la teología, por su parte, tendrían que replantear preguntas milenarias sobre el lugar del ser humano en el universo. Y más allá de las instituciones, estaría la experiencia íntima de cada persona. Al mirar el cielo nocturno,
ya no veríamos únicamente estrellas frías y lejanas, sino también la posibilidad concreta de que alguien, en algún lugar, también nos esté mirando. Ese día aún no ha llegado, pero el simple hecho de considerarlo muestra cómo objetos como el TRES y Atlas despiertan reflexiones que van mucho más allá de su química o su órbita. Son catalizadores de preguntas profundas, capaces de transformar la manera en que pensamos sobre nosotros mismos. Sin embargo, la historia de la ciencia también nos advierte: hasta ahora, todas las señales extrañas han terminado teniendo explicaciones naturales. Y el TRES y Atlas, pese a su misterio, parece seguir ese mismo camino. La verdadera cuestión es: ¿qué revelarán las observaciones finales cuando comprendamos mejor su naturaleza? ¿Nos llevará a expandir nuestras teorías químicas o abrirá la puerta a algo completamente inesperado? La idea de enviar una misión que intercepte un objeto interestelar como el TRES y Atlas ha dejado de ser ciencia ficción para convertirse en un plan que varias agencias espaciales comienzan a discutir seriamente. El reto es monumental. Estos viajeros se mueven a velocidades de decenas de kilómetros por segundo y siguen trayectorias hiperbólicas que solo les permiten una visita única. El tiempo entre su detección y su paso por el perihelio suele ser corto, lo que obliga a actuar con rapidez extraordinaria. Aún así, los beneficios son tan grandes que justifican el esfuerzo. Una misión in situ permitiría analizar directamente la composición de estos objetos, tomar muestras de su polvo e incluso medir la proporción real de elementos como el níquel y el hierro. Lo que ahora genera incertidumbre en los espectros podría resolverse con datos tangibles recolectados a unos pocos cientos de kilómetros del objeto. Ya existen conceptos en estudio. La NASA ha explorado propuestas como la misión Comet Interceptor, desarrollada junto con la ESA, cuyo objetivo es esperar en una órbita estratégica a que un cometa nuevo, o incluso un visitante interestelar, aparezca, y entonces partir al encuentro. Esta estrategia permitiría ahorrar el tiempo precioso que normalmente se pierde en el diseño y el lanzamiento. Otra idea más ambiciosa contempla el uso de sondas rápidas propulsadas por tecnologías aún experimentales, capaces de alcanzar a estos cuerpos incluso después de su detección. Algunos equipos han sugerido motores de propulsión solar eléctrica o sistemas híbridos que puedan ofrecer la aceleración necesaria para acortar distancias en poco tiempo. El desafío, sin embargo, no es solo técnico, también es económico y político. Lanzar una misión interestelar requiere coordinación internacional, años de planificación y presupuestos que compiten con otros proyectos espaciales. Convencer a los tomadores de decisiones de invertir en perseguir un objeto que quizás no revele nada extraordinario no es tarea sencilla. Pero los defensores de estas propuestas argumentan algo poderoso: incluso si el TRES y Atlas resulta ser completamente natural, la información obtenida sería invaluable. Sería como abrir una ventana directa a los materiales primordiales de otros sistemas estelares. Una oportunidad única para estudiar de primera mano la diversidad de la galaxia. Y si, en el escenario menos probable pero más emocionante, uno de estos objetos mostrara signos de artificialidad, entonces la misión se convertirá en el descubrimiento más trascendental de la historia humana. El TRES y Atlas ha reavivado ese debate. Aunque difícilmente podremos alcanzarlo, su paso nos recuerda que no podemos depender solo de observar a la distancia. La próxima vez que un viajero interestelar cruce nuestro camino, debemos estar listos. Porque en el silencio del espacio, estos visitantes no avisan ni esperan, y perder la oportunidad de interceptarlos puede significar dejar escapar secretos que tardarían siglos en repetirse. ¿Será posible que ya haya planes en marcha para garantizar que no volvamos a mirar impotentes cómo se aleja a otro mensajero del cosmos? El paso del TRES y Atlas ha dejado una lección clara: la humanidad no puede permitirse improvisar cada vez que un objeto interestelar entra en nuestro vecindario cósmico. Su velocidad, su rareza y lo efímero de su visita obligan a pensar en estrategias permanentes. No se trata de esperar a que aparezca el próximo viajero, sino de estar listos antes de que lo haga. Una de las iniciativas más prometedoras es el Comet Interceptor, una misión conjunta de la ESA y la JAXA. Aunque su objetivo inicial no fue específicamente los objetos interestelares, su diseño ofrece una ventaja estratégica: será colocado en un punto de equilibrio gravitacional, listo para lanzarse hacia cualquier cometa recién descubierto, incluidos potencialmente aquellos que provengan de fuera del sistema solar. En esencia,
Es como un explorador que espera en guardia, preparado para moverse apenas surja la oportunidad. Por otro lado, proyectos más visionarios han propuesto la creación de una flota de sondas rápidas, pequeñas y relativamente económicas que puedan ser lanzadas en diferentes direcciones cuando un objeto interestelar sea detectado. Estas sondas no tendrían que llegar a órbita alrededor del visitante. Bastaría con un sobrevuelo cercano para obtener imágenes de alta resolución y espectros detallados. La clave está en el tiempo de reacción. Con Oumuamua y el 3 y Atlas, la detección ocurrió demasiado tarde como para organizar una misión. La próxima vez, los astrónomos esperan que el observatorio Vera C. Rubin, en Chile, cambie las reglas del juego. Su capacidad para escanear todo el cielo nocturno cada pocas noches permitirá descubrir objetos de este tipo mucho antes, dando un margen vital para planificar su estudio o incluso una interceptación. En paralelo, hay quienes piensan más allá. Iniciativas privadas y grupos de investigación han planteado el uso de velas solares o sistemas de propulsión avanzada para alcanzar a estos viajeros en trayectorias rápidas. Aunque aún son conceptos, reflejan un deseo creciente de no limitarse a mirar desde lejos, sino de ir tras los mensajeros del cosmos. El interés no es meramente científico. Cada visitante interestelar es una cápsula del tiempo de otro sistema estelar, una muestra gratuita enviada por la galaxia. Analizar uno directamente sería como tener en las manos rocas de mundos a años luz de distancia sin necesidad de viajar hasta ellos. La ciencia planetaria, la astrobiología y hasta la física estelar tendrían un laboratorio nuevo y tangible. Pero con cada propuesta también surge una pregunta inquietante. ¿Estamos realmente preparados para lo que podríamos encontrar? Porque no todos los secretos que revelen estos objetos estarán destinados a confirmarnos lo que ya sabemos. Algunos tal vez podrían desafiar nuestras nociones más profundas sobre el origen y la evolución de los mundos. Cada objeto interestelar que se acerca a nuestro sistema solar funciona como un examen inesperado para nuestras teorías. Durante décadas, los modelos de formación planetaria se construyeron observando únicamente lo que ocurre en nuestro propio vecindario cósmico, cometas, asteroides y planetas que nacieron del mismo disco protoplanetario que la Tierra. Pero visitantes como Oumuamua, Borisov y ahora el 3 y Atlas nos obligan a preguntarnos si esas teorías realmente describen la diversidad de la galaxia o si solo capturan un caso particular, el nuestro. La aparente ausencia de hierro en el 3 y Atlas es un ejemplo claro. Según los modelos clásicos, los elementos pesados como hierro y níquel deberían aparecer juntos, ya que ambos se forjan en las explosiones de supernova. Que uno esté presente y el otro no es algo que rompe el patrón, o al menos lo estira hasta un límite incómodo. Este tipo de anomalías pone a prueba las suposiciones más básicas sobre cómo se distribuyen y combinan los elementos en los discos de formación planetaria. Los científicos ahora deben considerar escenarios alternativos. Quizás algunos sistemas estelares producen cuerpos con composiciones muy distintas a las que vemos aquí. Tal vez procesos dinámicos como migraciones planetarias o colisiones violentas modifican la química local de formas que aún no comprendemos. O puede que el 3 y Atlas sea un fragmento especial, arrancado de una región singular de su sistema de origen, y por eso trae consigo una firma que parece tan extraña. Lo importante es que cada visitante interestelar amplía los límites de nuestras teorías. No basta con explicar lo que vemos en el sistema solar. Ahora debemos elaborar modelos lo suficientemente flexibles como para abarcar una variedad mucho mayor de posibilidades. Es un recordatorio de que la ciencia es dinámica, que sus mapas no son definitivos, sino provisionales, sujetos a corrección cada vez que el universo nos ofrece un dato inesperado. Sin embargo, esta dinámica también genera un dilema fascinante. Cuando una observación no encaja, ¿debemos ajustar la teoría para acomodarla o considerar que tal vez estamos frente a algo realmente nuevo, fuera de lo natural? En esa frontera es donde surgen las interpretaciones más arriesgadas, aquellas que coquetean con la idea de lo artificial o lo intencional. El 3 y Atlas no solo es un objeto físico, sino un espejo de cómo funciona la ciencia misma, la tensión constante entre lo que creemos saber y lo que aún desconocemos. Y en ese equilibrio, cada dato cuenta, pero los datos nunca hablan por sí solos. Necesitan ser reunidos, contrastados y discutidos en foros donde la comunidad científica pueda someterlos al escrutinio más riguroso.
Y es precisamente en esos estudios colaborativos, publicados y revisados por pares, donde encontramos las claves para entender qué significa realmente el hierro ausente en este viajero interestelar. En medio de la tormenta mediática y de las especulaciones, los artículos científicos revisados por pares sobre el TRES y Atlas ofrecen un contrapunto sobrio y necesario. Publicados en revistas especializadas, con datos obtenidos de telescopios como el VLT y el Hubble, estos estudios se convierten en la referencia más confiable para entender qué está ocurriendo realmente. En ellos se detalla cómo las mediciones espectroscópicas detectaron emisiones claras de níquel en forma gaseosa, mientras que las líneas asociadas al hierro permanecieron invisibles. Sin embargo, los autores son enfáticos en subrayar que la ausencia de señal no equivale automáticamente a ausencia física. Podría tratarse, como explican, de una cuestión de sensibilidad instrumental o de un desfase temporal en el que el hierro aún no ha comenzado a liberarse. Los estudios no mencionan en ningún momento hipótesis de artificialidad. Por el contrario, proponen explicaciones naturales que incluyen la presencia de carbonilos de níquel, moléculas altamente volátiles que se descomponen fácilmente bajo la radiación solar, liberando el elemento en grandes cantidades. El hierro, en cambio, suele quedar atrapado en estructuras minerales más resistentes, lo que explica por qué su liberación es más tardía o menos evidente. Además, los artículos comparan los datos del TRES y Atlas con los de otros cometas conocidos, tanto locales como interestelares. El caso de Borisov, con un comportamiento químico similar aunque no idéntico, es citado como un ejemplo de que el fenómeno no es exclusivo. Incluso el cometa Halley mostró una proporción de níquel mayor al hierro, aunque en ese caso sí hubo trazas detectables de ambos elementos. La conclusión general es que el TRES y Atlas encaja dentro de un rango posible de fenómenos naturales, aunque en un extremo poco explorado de ese rango. Es decir, no rompe las leyes conocidas, pero sí nos empuja a reconsiderar los límites de lo que creemos típico en un cometa. Este enfoque, sin embargo, no apaga las preguntas más profundas. Porque si bien los estudios ofrecen marcos explicativos, también reconocen sus limitaciones. La propia redacción científica deja abierta la posibilidad de que observaciones futuras, cuando el objeto se acerque más al Sol, revelen señales de hierro o confirmen su ausencia. En ambos escenarios, los investigadores saben que deberán ajustar sus modelos. Lo más interesante es que estos artículos muestran la ciencia en su estado más puro, no como un conjunto de respuestas definitivas, sino como un proceso en construcción, transparente en sus dudas y riguroso en su búsqueda de certezas. Pero mientras la ciencia avanza con pasos firmes, en paralelo se mueve otro terreno, el de la opinión pública y las interpretaciones culturales. Porque más allá de los papers y los datos, el TRES y Atlas también se ha convertido en un fenómeno de narrativa colectiva. Y es allí, en el cruce entre el dato científico y el mito contemporáneo, donde se juega otra dimensión de este visitante interestelar. El TRES y Atlas no solo habita en las páginas de revistas científicas ni en los espectros capturados por telescopios. También se ha convertido en un personaje dentro de la cultura popular, una historia que circula en redes sociales, foros digitales y medios de comunicación. En este espacio, la frontera entre dato y narrativa se difumina, y el objeto interestelar deja de ser únicamente un fenómeno astronómico para transformarse en un símbolo cultural. En Twitter, YouTube y TikTok proliferan vídeos y publicaciones que presentan al TRES y Atlas como un posible artefacto alienígena, muchas veces sin matices ni referencias a los estudios serios. El algoritmo premia lo extraordinario, y la idea de una sonda extraterrestre captura mucho más interés que una explicación química compleja. En cuestión de días, un resultado técnico se convierte en leyenda contemporánea. La fascinación popular tiene un trasfondo más profundo. Refleja nuestra necesidad de relatos que trasciendan lo cotidiano. Al igual que en la antigüedad los cometas eran interpretados como presagios divinos o señales de cambio, hoy los visitantes interestelares se cargan de significados que van más allá de la ciencia. Para algunos son símbolos de esperanza, para otros, advertencias. Lo cierto es que cada nuevo descubrimiento enciende la imaginación colectiva. El cine, la literatura y la música también alimentan este fenómeno.
Películas sobre encuentros cósmicos, novelas que exploran contactos con civilizaciones lejanas o canciones que hablan del vacío estelar contribuyen a un imaginario en el que objetos como el TRES y Atlas encajan perfectamente. Se convierten en materia prima para narrativas que no buscan explicar, sino inspirar. Este proceso, sin embargo, tiene un efecto ambivalente. Por un lado, despierta interés en la ciencia y acerca a millones de personas a la astronomía. Por otro, corre el riesgo de distorsionar la percepción pública, generando expectativas imposibles de cumplir. Cuando la explicación natural llega, a menudo parece menos atractiva que el mito ya instalado. El TRES y Atlas, entonces, es tanto un objeto físico como un espejo cultural. Refleja la forma en que nuestra sociedad procesa la incertidumbre, llenando los vacíos con historias, símbolos y metáforas. Y en ese sentido, no es muy diferente de cómo nuestros antepasados miraban al cielo y construían mitologías alrededor de lo desconocido. Pero hay un matiz nuevo. Hoy esas narrativas no solo circulan en templos o plazas, sino en tiempo real, amplificadas por millones de pantallas y voces digitales. La mitología ya no se transmite de generación en generación, se propaga en segundos, se vuelve viral. Y mientras la ciencia sigue observando al TRES y Atlas con cautela, la cultura lo reinventa a su manera. La pregunta inevitable es, ¿qué ocurre cuando mito y ciencia se encuentran, disputando la interpretación de un mismo fenómeno? El TRES y Atlas se mueve en un terreno ambiguo donde ciencia y mito conviven en tensión constante. De un lado, los datos fríos, espectros, curvas de luz, análisis químicos. Del otro, la narrativa que millones de personas construyen en redes y medios, cargada de metáforas, simbolismos y especulaciones. En medio de ambos mundos surge una pregunta: ¿se contradicen necesariamente o pueden complementarse? La historia de la astronomía muestra que mito y ciencia nunca han estado completamente separados. Los antiguos veían en los cometas presagios divinos, y aunque hoy entendemos que son cuerpos helados que liberan gas y polvo, aún nos conmueven con la misma fuerza visual. La diferencia es que ahora, a la interpretación sobrenatural se le suma la explicación natural. El mito no desaparece, se transforma. En el caso del TRES y Atlas, este diálogo es evidente. Para la ciencia, el níquel sin hierro es un enigma químico. Para la cultura digital es un guiño de lo artificial. Una lectura no invalida a la otra, porque cada una cumple una función distinta. La ciencia busca precisión y verdad verificable. El mito satisface la necesidad humana de imaginar, de proyectar deseos y temores en lo desconocido. Lo curioso es que estas dos miradas se alimentan entre sí. El interés generado por las interpretaciones fantásticas atrae la atención de millones de personas hacia la astronomía, motivando a algunos a informarse más o incluso a dedicarse a la ciencia. A la vez, el rigor científico evita que el mito se convierta en dogma, recordándonos que la imaginación debe estar anclada en evidencias. Esta interacción crea un fenómeno peculiar. Un objeto como el TRES y Atlas no solo es observado por telescopios, sino también reinterpretado por la imaginación colectiva. Es a la vez dato y metáfora, evidencia y símbolo. En ese sentido, se convierte en un puente entre el conocimiento racional y la narrativa emocional que siempre ha acompañado a la humanidad frente al cosmos. Sin embargo, este diálogo no siempre es armónico. A veces, la difusión de teorías sin fundamento puede erosionar la confianza en la ciencia, llevando a que explicaciones naturales sean descartadas por parecer menos atractivas. El reto está en equilibrar el rigor con la fascinación, evitando caer en extremos, ni un escepticismo frío que ignore la dimensión cultural, ni un mito descontrolado que oscurezca la evidencia. El TRES y Atlas nos recuerda que el universo no se experimenta solo con datos, sino también con símbolos. Y en esa interacción descubrimos algo esencial, que nuestra búsqueda de comprender el cosmos es tan racional como poética. Pero si el mito y la ciencia pueden convivir en torno a un objeto interestelar, ¿qué ocurre cuando lo que está en juego no es un símbolo, sino la posibilidad real de vida en el espacio profundo? El debate en torno al TRES y Atlas se conecta de manera natural con uno de los mayores desafíos de la ciencia moderna, la búsqueda de biofirmas y tecnofirmas en el cosmos. Las biofirmas son rastros químicos o físicos que podrían indicar la presencia de vida, aunque sea microscópica. Las tecnofirmas, en cambio, serían huellas de actividad tecnológica,
señales de radio, patrones de luz o emisiones que no puedan explicarse por procesos naturales. Durante décadas, programas como SETI han intentado escuchar posibles transmisiones de civilizaciones distantes, apuntando radiotelescopios hacia miles de estrellas. Hasta ahora no ha habido detecciones confirmadas. Sin embargo, la búsqueda se ha expandido. Hoy los científicos también analizan exoplanetas en busca de atmósferas con desequilibrios químicos que solo la vida podría mantener. Una mezcla de oxígeno y metano, por ejemplo, sería difícil de sostener sin procesos biológicos. En este contexto, la especulación sobre el TRES y Atlas adquiere una nueva dimensión. Aunque los estudios indican explicaciones naturales, la ausencia de hierro ha sido interpretada por algunos como un posible indicio artificial, casi como una tecnofirma mineral. La idea puede sonar arriesgada, pero refleja un principio clave. Cualquier anomalía que no encaje perfectamente en los modelos abre la puerta a la pregunta sobre la vida inteligente. La comunidad científica, sin embargo, insiste en la cautela. Una biofirma o tecnofirma debe cumplir criterios estrictos para evitar falsos positivos. La historia nos ha enseñado que fenómenos naturales desconocidos pueden imitar señales de vida. Pulsos de radio que parecían transmisiones resultaron ser púlsares. Destellos que parecían mensajes fueron estrellas variables. El universo es creativo en sus engaños. Pero este mismo rigor alimenta la fascinación pública. La humanidad está lista para imaginar que no estamos solos, aunque la ciencia se resista a confirmar lo extraordinario sin pruebas abrumadoras. Y es ahí donde objetos como el TRES y Atlas actúan como catalizadores de la esperanza y la imaginación. No son pruebas de vida, pero sí recordatorios de que el cosmos sigue siendo misterioso y vasto. Cada vez que un cometa interestelar cruza nuestro cielo, nos enfrentamos a la misma dualidad. ¿Estamos viendo una roca helada producto de procesos naturales, o algo más? Y aunque la respuesta más probable siga siendo la primera, la posibilidad de la segunda mantiene viva la atención global. La búsqueda de señales en la oscuridad no se detiene. Radiotelescopios más sensibles, misiones que analizan exoplanetas y propuestas de interceptar objetos interestelares forman parte de una misma narrativa: encontrar huellas de que no estamos solos. Y en esa narrativa surge una pregunta aún más inquietante. ¿Qué pasaría si algún día encontráramos una señal inequívoca, un indicio claro e imposible de refutar de otra inteligencia en el cosmos? Y con esa pregunta flotando en el aire, el TRES y Atlas continúa su viaje solitario hacia la eternidad interestelar, dejándonos con más preguntas que respuestas, pero también con una certeza renovada: la búsqueda continúa. Y mientras haya quien mire hacia las estrellas preguntándose qué hay más allá, la historia del TRES y Atlas será recordada no como un final, sino como un capítulo más en la eterna conversación entre la humanidad y el cosmos. Imaginemos por un instante que en medio de las observaciones del TRES y Atlas, o de cualquier otro objeto interestelar futuro, se confirmara una señal de origen inequívoco. No un indicio ambiguo, no una anomalía interpretable de distintas formas, sino una prueba contundente, un patrón imposible de producirse por procesos naturales. Ese momento sería uno de los más trascendentales de la historia humana. Los científicos tendrían el desafío inmediato de validar la señal. Habría que descartar errores instrumentales, fraudes o fenómenos poco comprendidos. La verificación debería ser independiente, repetida por distintos equipos y en diferentes lugares del mundo. Solo entonces podría anunciarse con seguridad que no estamos solos. Pero una vez confirmado, el hallazgo dejaría de ser solo un asunto científico para convertirse en un fenómeno social y cultural de proporciones inimaginables. Gobiernos, religiones, medios y ciudadanos comunes reaccionarían de formas extraordinariamente diversas. Para algunos sería motivo de celebración, la confirmación de que la vida, incluso la inteligencia, no es un privilegio exclusivo de la Tierra. Para otros sería una fuente de inquietud, la posibilidad de que existan civilizaciones más avanzadas capaces de alcanzarnos o influirnos. La historia muestra que los grandes descubrimientos no se reciben de manera uniforme. Así como la teoría heliocéntrica o la evolución generaron entusiasmo en algunos y resistencia en otros, la confirmación de vida inteligente podría dividir a la humanidad entre quienes lo vean como una oportunidad extraordinaria y quienes lo perciban como una amenaza potencial. En lo práctico surgirían preguntas urgentes y complejas.
¿Deberíamos intentar responder a esa señal? ¿Cómo y quién tendría la autoridad para hablar en nombre de la humanidad entera? ¿Sería prudente revelar nuestra ubicación exacta o sería más seguro permanecer en silencio, observando desde la distancia? El hallazgo también transformaría la ciencia de manera fundamental. La biología, la física y la astronomía tendrían un nuevo marco de referencia completamente revolucionario. Ya no estudiaríamos solo la vida terrestre, sino también la comparación con otra forma de inteligencia cósmica. La filosofía y la teología, por su parte, tendrían que replantear preguntas milenarias sobre el lugar del ser humano en el universo. Y más allá de las instituciones, estaría la experiencia íntima de cada persona. Al mirar el cielo nocturno, ya no veríamos únicamente estrellas frías y lejanas, sino también la posibilidad concreta de que alguien, en algún lugar del universo, también nos esté mirando en este preciso momento. Ese día aún no ha llegado, pero el simple hecho de considerarlo muestra cómo objetos como el TRES y Atlas despiertan reflexiones que van mucho más allá de su química o su órbita. Son catalizadores de preguntas profundas, capaces de transformar la manera en que pensamos sobre nosotros mismos y nuestro lugar en el cosmos. Sin embargo, la historia de la ciencia también nos advierte con claridad. Hasta ahora, todas las señales extrañas han terminado teniendo explicaciones naturales. Y el TRES y Atlas, pese a su misterio cautivador, parece seguir ese mismo patrón establecido. La verdadera cuestión permanece abierta. ¿Qué revelarán las observaciones finales cuando comprendamos mejor su naturaleza? ¿Nos llevará simplemente a expandir nuestras teorías químicas establecidas o abrirá la puerta a algo completamente inesperado que aún no podemos imaginar? Mientras tanto, el cosmos continúa su danza eterna, indiferente a nuestras especulaciones y ansiedades. Los telescopios siguen escaneando el cielo, los científicos siguen analizando datos, y el público sigue mirando hacia arriba con una mezcla de esperanza y curiosidad. Porque al final del día, lo que el TRES y Atlas realmente nos ha enseñado no es tanto sobre lo que está ahí afuera, sino sobre quiénes somos nosotros. Somos una especie que busca conexiones en el vacío, que proyecta significado en la oscuridad, que se niega a aceptar que podríamos estar solos en un universo incomprensiblemente vasto. Y tal vez eso, en sí mismo, sea tan importante como cualquier descubrimiento científico. El TRES y Atlas nos ha mostrado que la búsqueda de respuestas es tan valiosa como las respuestas mismas. Nos ha recordado que la ciencia no es un catálogo de certezas absolutas, sino un proceso vivo, dinámico, lleno de sorpresas y contradicciones. Nos ha enseñado que podemos mantener el rigor científico sin perder la capacidad de asombro. Y quizás lo más importante, nos ha demostrado que en la era de la información instantánea y las respuestas rápidas, todavía hay espacio para el misterio genuino. Todavía hay preguntas que no pueden responderse con un clic, enigmas que requieren años de estudio, paciencia y colaboración internacional. En un mundo donde todo parece tener explicación inmediata, el TRES y Atlas nos invita a sentarnos con la incertidumbre, a abrazar lo desconocido sin apresurarnos a llenarlo con respuestas fáciles o sensacionalistas. Nos recuerda que está bien no saber, que la duda no es debilidad sino el motor del descubrimiento. Mientras el TRES y Atlas continúa alejándose, convirtiéndose en poco más que un punto de luz cada vez más tenue en la vastedad del espacio, su legado permanece con nosotros. No como un conjunto de datos resueltos, sino como un recordatorio constante de que el universo sigue siendo un lugar de maravillas inexploradas. Y tal vez, solo tal vez, ese es exactamente el tipo de mensaje que necesitábamos escuchar. No una respuesta definitiva sobre si estamos solos, sino una invitación a seguir buscando, a seguir preguntando, a seguir mirando hacia arriba con esa mezcla única de humildad científica y audacia imaginativa que nos define como especie. Porque al final, el verdadero viaje no es el del TRES y Atlas a través del espacio interestelar, sino el nuestro, un viaje desde la ignorancia hacia el conocimiento, desde el miedo hacia la comprensión, desde la soledad percibida hacia la conexión cósmica. Y ese viaje, a diferencia del TRES y Atlas, no tiene un punto final. Continúa con cada nueva observación, con cada nuevo objeto descubierto, con cada nueva generación de científicos y soñadores que miran hacia las estrellas. El TRES y Atlas ha sido un capítulo fascinante en esa historia interminable. No el último, ni probablemente el más extraño que encontraremos. Pero sí uno que nos ha recordado por qué miramos hacia arriba en primer lugar,
porque allá afuera, en la oscuridad infinita, podría estar la respuesta a la pregunta más antigua y profunda de la humanidad. ¿Estamos solos? Por ahora, la respuesta sigue siendo, no lo sabemos. Pero seguimos buscando. Y mientras lo hagamos, mientras haya quien apunte telescopios hacia el cielo nocturno, mientras haya quien se pregunte qué secretos guardan esos puntos de luz distantes, la historia continúa. El 3 y Atlas se aleja. Nosotros permanecemos. Y la conversación entre la humanidad y el cosmos, iniciada hace milenios bajo cielos estrellados, continúa sin pausa. Porque en el gran teatro del universo, nosotros no somos simples espectadores pasivos. Somos participantes activos, observadores curiosos, buscadores incansables de verdades ocultas en la luz de estrellas lejanas. Y cada objeto que cruza nuestro sistema solar, cada anomalía que desafía nuestras teorías, cada misterio que nos deja con más preguntas que respuestas, nos recuerda por qué vale la pena seguir buscando. El 3 y Atlas ya no es visible para nuestros telescopios más potentes. Se ha fundido con la oscuridad de la que vino, llevándose consigo algunos secretos que tal vez nunca descubramos. Pero ha dejado algo igualmente valioso, un recordatorio de que el universo aún guarda sorpresas, de que la ciencia aún tiene fronteras por explorar, de que la búsqueda de conocimiento es un viaje sin final definitivo. Y mientras esperamos al próximo visitante interestelar, mientras perfeccionamos nuestros instrumentos y refinamos nuestras teorías, llevamos con nosotros las lecciones del 3 y Atlas. Mantener la mente abierta pero el pensamiento riguroso, equilibrar el escepticismo con la curiosidad, y nunca, nunca dejar de mirar hacia arriba. Porque allá arriba, en algún lugar de la vastedad infinita, podría estar esperando la respuesta que cambie todo. O quizás solo otro hermoso misterio. Y honestamente, ambas posibilidades son igualmente fascinantes. El cosmos guarda silencio, pero ese silencio está lleno de promesas. Y nosotros, aquí en nuestro pequeño planeta azul, seguimos escuchando, seguimos observando, seguimos esperando. La historia del 3 y Atlas ha terminado. Pero la historia de la humanidad mirando hacia las estrellas apenas comienza. Y esa, querido espectador, es una historia que todavía estamos escribiendo juntos, noche tras noche, observación tras observación, descubrimiento tras descubrimiento. Hasta que finalmente, tal vez en nuestra generación o tal vez en otra futura, el universo decida devolvernos la mirada. Y cuando ese momento llegue, si es que llega, estaremos listos. No porque tengamos todas las respuestas, sino porque hemos aprendido a hacer las preguntas correctas. El 3 y Atlas nos ha enseñado que la preparación no consiste solo en tener los instrumentos adecuados o las teorías más sofisticadas, sino en cultivar la disposición mental correcta, una mezcla de humildad ante lo desconocido y valentía para enfrentarlo. Porque lo que realmente está en juego aquí no es solo resolver el misterio de un cometa específico. Es algo mucho más profundo. Es nuestra relación con el universo mismo. Cada vez que detectamos un visitante interestelar, cada vez que nos enfrentamos a una anomalía que desafía nuestras expectativas, estamos participando en un diálogo cósmico que comenzó cuando el primer ser humano levantó la vista hacia el cielo nocturno y se preguntó, ¿qué es todo eso? Esa pregunta simple, formulada hace decenas de miles de años, ha evolucionado en complejidad pero no en esencia. Seguimos siendo esa misma especie curiosa, ahora armada con telescopios en lugar de solo ojos desnudos, con ecuaciones matemáticas en lugar de solo mitos, pero motivados por el mismo impulso fundamental, entender nuestro lugar en el gran esquema de las cosas. El 3 y Atlas representa solo un momento en ese diálogo eterno. Un momento fascinante, sí. Un momento que ha generado debates, especulaciones y avances científicos. Pero solo un momento. Y lo hermoso de esto es que habrá más momentos. Muchos más. Los astrónomos estiman que objetos interestelares como el 3 y Atlas podrían estar cruzando nuestro sistema solar con más frecuencia de lo que pensábamos. Tal vez varios por año, aunque la mayoría demasiado pequeños o distantes para ser detectados con nuestra tecnología actual. Pero a medida que nuestros instrumentos mejoren, a medida que proyectos como el Observatorio Vera C. Rubin entren en operación completa, comenzaremos a ver más y más de estos viajeros cósmicos. Y cada uno será diferente. Cada uno traerá su propia composición química única, su propia historia de formación, sus propios secretos.
Algunos confirmarán nuestras teorías actuales. Otros, como el 3 y Atlas, nos obligarán a replantearlas. Y tal vez, solo tal vez, uno de ellos nos sorprenderá de una manera que ni siquiera podemos imaginar ahora. Esa posibilidad es lo que mantiene a los científicos trabajando largas noches en observatorios remotos. Es lo que motiva a ingenieros a diseñar telescopios cada vez más sensibles. Es lo que impulsa a los astrofísicos teóricos a explorar escenarios cada vez más exóticos en sus modelos. No es solo la certeza de lo que encontraremos, sino la emocionante incertidumbre de lo que podríamos encontrar. Y en ese sentido, el público general juega un papel más importante de lo que podría parecer. Porque la ciencia no ocurre en un vacío. Necesita el apoyo de la sociedad, necesita recursos, necesita que la gente se preocupe lo suficiente como para financiar estos proyectos ambiciosos. Y esa preocupación, ese interés, surge precisamente de historias como la del 3 y Atlas. Cuando millones de personas en todo el mundo se interesan por un cometa interestelar, cuando comparten artículos y vídeos sobre él, cuando discuten sus implicaciones en foros y redes sociales, están participando en el proceso científico de una manera muy real. Están demostrando que estas preguntas importan, que vale la pena buscar respuestas, que el cosmos no es solo un telón de fondo hermoso sino un territorio activo de exploración y descubrimiento. Sí, algunas de esas conversaciones públicas pueden desviarse hacia el sensacionalismo o la especulación sin fundamento. Pero incluso eso tiene un valor, demuestra que la idea de contacto con otras inteligencias, la posibilidad de que no estemos solos, toca algo profundo en la psique humana. Y aunque los científicos deben mantener el rigor y la objetividad, no pueden ignorar por completo esa dimensión emocional y cultural. Porque al final, la ciencia es una empresa humana. La hacen personas con esperanzas, temores, sueños y limitaciones. Y el público que la sigue también está compuesto de personas con las mismas características. El 3 y Atlas ha sido un recordatorio de que podemos mantener ambas perspectivas, la rigor científico y la fascinación humana, sin que una necesariamente destruya a la otra. De hecho, históricamente, los mayores avances científicos han ocurrido precisamente en esa intersección, donde la curiosidad apasionada se encuentra con la disciplina metodológica. Newton mirando una manzana caer y preguntándose sobre la gravedad. Einstein imaginándose viajando en un rayo de luz. Sagan comunicando las maravillas del cosmos a millones de personas que nunca habían pensado en astronomía. El 3 y Atlas, en su paso breve pero memorable por nuestro vecindario cósmico, ha cumplido una función similar. Ha capturado la imaginación pública mientras simultáneamente desafiaba a los científicos a perfeccionar sus teorías. Ha sido un maestro duro pero efectivo, recordándonos que el universo no está obligado a comportarse según nuestras expectativas. Y ahora, mientras se aleja hacia la oscuridad interestelar de donde vino, nos deja con una herencia valiosa, datos para analizar durante años, preguntas para investigar durante décadas, y una renovada apreciación por lo mucho que aún nos queda por aprender. Tal vez lo más valioso que nos ha dejado el 3 y Atlas es una lección de perspectiva. En nuestra vida cotidiana, es fácil quedar atrapados en preocupaciones inmediatas y locales. Pero cuando miramos hacia arriba y contemplamos un objeto que ha viajado literalmente años luz para cruzarse brevemente con nuestro camino, algo cambia. Nuestros problemas no desaparecen, pero se contextualizan dentro de algo mucho más grande. Somos parte de un universo dinámico, interconectado, donde la materia viaja libremente entre sistemas estelares, donde las historias de diferentes mundos se entrelazan a través del espacio y el tiempo. El hierro y níquel en nuestros propios cuerpos fueron forjados en estrellas que murieron hace miles de millones de años. Somos, literalmente, polvo de estrellas que ha cobrado conciencia y ahora contempla su propio origen. Y cuando un visitante como el 3 y Atlas aparece, es como recibir una postal de un lugar lejano que nunca visitaremos. Un recordatorio tangible de que hay otros mundos allá afuera, otros sistemas con sus propias historias de nacimiento, evolución y tal vez, aunque no lo sepamos con certeza, vida. Esa incertidumbre fundamental es, paradójicamente, lo que hace que la búsqueda sea tan significativa. Si ya supiéramos todas las respuestas, si el universo fuera completamente predecible y comprensible, perdería gran parte de su magia. Es precisamente porque no sabemos,
Porque cada nuevo descubrimiento puede sorprendernos, que la exploración científica mantiene su poder de asombro. El TRES y Atlas nos ha dado ese regalo, el recordatorio de que podemos ser sorprendidos. En una época donde a veces parece que todo ya ha sido descubierto, donde la información está a un clic de distancia, donde los algoritmos predicen nuestras preferencias antes de que las conozcamos nosotros mismos, es reconfortante saber que el universo aún guarda misterios genuinos. Y no son misterios triviales o irrelevantes. Son preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la materia, el origen de los sistemas planetarios, y potencialmente, la prevalencia de la vida en el cosmos. Preguntas que tienen implicaciones filosóficas, culturales y tal vez incluso prácticas para el futuro de nuestra especie. Porque eventualmente, si seguimos como civilización tecnológica, nosotros mismos nos convertiremos en viajeros interestelares. Algún día, tal vez siglos o milenios en el futuro, seremos nosotros quienes enviemos objetos, sondas o incluso naves tripuladas hacia otros sistemas estelares. Y cuando lo hagamos, nos convertiremos en los creadores de anomalías en los cielos de otros mundos. Tal vez alguna civilización distante detectará entonces uno de nuestros objetos y se preguntará exactamente las mismas cosas que nosotros nos preguntamos sobre el TRES y Atlas. ¿Es natural o artificial? ¿Qué dice su composición sobre el sistema del que proviene? ¿Hay alguien allá afuera? Esa simetría es hermosa y humillante al mismo tiempo. Nos recuerda que, en el gran esquema cósmico, no somos observadores únicos y privilegiados, sino participantes en un fenómeno universal. Si hay vida inteligente en otros lugares del universo, y las leyes de probabilidad sugieren que probablemente la hay, entonces están pasando por procesos similares de descubrimiento, especulación y búsqueda. Tal vez en este mismo momento, en un planeta orbitando una estrella a cientos de años luz de distancia, alguien está mirando hacia su cielo nocturno y preguntándose exactamente lo mismo que nosotros. Tal vez han detectado su propio objeto interestelar misterioso. Tal vez están debatiendo las mismas preguntas sobre química, composición y la posibilidad de vida más allá de su mundo. Esa idea, especulativa como es, tiene un poder particular. Nos conecta con algo más grande que nosotros mismos, no solo en términos de escala espacial sino también en términos de experiencia compartida. La búsqueda de conocimiento, la curiosidad sobre el universo, el deseo de entender nuestro lugar en el cosmos, estas podrían ser características universales de cualquier especie inteligente, sin importar dónde surja. Y si eso es cierto, entonces objetos como el TRES y Atlas no son solo rocas heladas con composiciones químicas interesantes. Son hilos en un tapiz cósmico mucho más grande, conectores físicos entre diferentes regiones de la galaxia, y potencialmente, entre diferentes formas de vida y conciencia. Por supuesto, debemos tener cuidado de no dejarnos llevar demasiado por estas especulaciones poéticas. La ciencia requiere evidencia, no solo imaginación. Pero también es importante reconocer que la imaginación juega un papel crucial en la ciencia. Es lo que nos permite formular hipótesis audaces, diseñar experimentos creativos, y ver posibilidades donde otros solo ven datos. El TRES y Atlas ha sido un catalizador para ambas cosas, análisis riguroso e imaginación inspirada. Y en ese equilibrio, en esa tensión productiva entre escepticismo y curiosidad, entre datos y sueños, es donde ocurre el mejor tipo de ciencia. Así que mientras el TRES y Atlas continúa su viaje eterno a través del espacio interestelar, alejándose de nuestro sol a velocidades que desafían la intuición humana, nosotros continuamos nuestro propio viaje. Un viaje de descubrimiento que nunca termina realmente, que siempre tiene un horizonte más allá del cual hay algo nuevo que aprender. Y tal vez, en el fondo, eso es lo que realmente significa ser humano. Estar eternamente insatisfechos con lo que sabemos, eternamente curiosos sobre lo que no sabemos, eternamente dispuestos a mirar hacia arriba y preguntarnos, ¿qué más hay allá afuera? El TRES y Atlas no nos ha dado una respuesta definitiva a esa pregunta. Pero nos ha dado algo igualmente valioso, un recordatorio de que la pregunta sigue siendo relevante, importante y digna de ser perseguida con toda la pasión y rigor que podamos reunir. Y con eso, querido espectador, termina nuestra historia sobre el TRES y Atlas. Pero como todas las buenas historias sobre el cosmos, no termina realmente. Continúa en cada telescopio que se apunta hacia el cielo, en cada estudiante que decide estudiar astronomía,
en cada persona que mira hacia arriba y se maravilla. Continúa en ti, ahora que has escuchado esta historia. Porque el conocimiento, una vez compartido, nunca muere realmente. Se propaga, evoluciona, inspira. Y tal vez, solo tal vez, la historia del Tres y Atlas que has escuchado hoy inspire algo en ti, una pregunta, una curiosidad, un momento de asombro ante la vastedad y el misterio del universo. Y si lo hace, entonces el Tres y Atlas habrá cumplido su propósito final, no solo como un objeto de estudio científico, sino como un mensajero que nos recuerda por qué miramos hacia las estrellas en primer lugar. Gracias por acompañarme en este viaje a través del misterio del Tres y Atlas. Hasta que el próximo visitante interestelar cruce nuestro camino, sigue mirando hacia arriba. Porque allá arriba, esperando ser descubierto, está el próximo capítulo de esta historia interminable. Y quién sabe, tal vez ese próximo capítulo sea el que finalmente responda la pregunta que hemos estado haciendo durante milenios. O tal vez simplemente nos dé nuevas preguntas aún más fascinantes. De cualquier manera, estaremos aquí, mirando, esperando, preguntándonos. Porque eso es lo que hacemos. Eso es lo que siempre hemos hecho. Eso es lo que, esperemos, siempre haremos. El universo nos llama. Y nosotros, inevitablemente, respondemos. Mientras tanto, en laboratorios y universidades alrededor del mundo, los datos del Tres y Atlas continúan siendo analizados. Cada espectro es examinado una y otra vez, buscando detalles que podrían haberse pasado por alto en el análisis inicial. Cada modelo es refinado, cada teoría es puesta a prueba contra los datos disponibles. Este es el trabajo menos glamuroso de la ciencia, el que rara vez aparece en los titulares. El análisis meticuloso, la revisión exhaustiva, la búsqueda paciente de patrones en montañas de datos. Es un trabajo que puede llevar años. Los científicos que hoy están estudiando el Tres y Atlas podrían seguir publicando papers sobre él durante la próxima década. Compararán sus datos con los de futuros visitantes interestelares, buscarán correlaciones que ahora no son evidentes, desarrollarán nuevas técnicas de análisis que aún no existen. Y en algún momento, tal vez dentro de 5 o 10 años, alguien podría tener una epifanía. Podría estar revisando los datos antiguos del Tres y Atlas con una nueva perspectiva, o comparándolos con un visitante interestelar recién descubierto, y de repente todo encajará. La ausencia de hierro tendrá sentido dentro de un marco más amplio que aún no hemos construido. O tal vez no. Tal vez el Tres y Atlas permanecerá como una anomalía en los registros, un caso atípico que no se ajusta perfectamente a ninguna teoría. La ciencia está llena de este tipo de datos problemáticos, observaciones que no encajan limpiamente en nuestros modelos pero que tampoco son lo suficientemente extrañas como para derribarlos por completo. Y tal vez, al final, esa es la lección más importante que podemos extraer de este visitante misterioso, que el valor de la exploración no reside únicamente en las respuestas que encontramos, sino en el acto mismo de buscar. En el proceso de hacer preguntas, desarrollar metodologías para responderlas, y aceptar que algunas permanecerán sin respuesta durante mucho tiempo. Porque es en ese proceso, en esa búsqueda constante, donde realmente nos definimos como especie. No por lo que sabemos, sino por nuestra insaciable curiosidad sobre lo que no sabemos. No por nuestras certezas, sino por nuestra disposición a enfrentar la incertidumbre con valentía y rigor intelectual. Y ahora, mientras la historia del Tres y Atlas llega a su fin natural, la historia más grande de la humanidad explorando el cosmos continúa sin pausa. Continúa en ti, en mí, en cada persona que ha escuchado esta historia y se ha maravillado ante las posibilidades que representa. Continúa en cada niño que mira hacia el cielo nocturno y se pregunta qué hay allá arriba. Continúa en cada científico que dedica su carrera a desentrañar estos misterios. Continúa en cada persona que, aunque sea por un momento, contempla la vastedad del universo y se siente parte de algo infinitamente más grande que sí misma. Esta es nuestra historia. La historia de una especie que se niega a aceptar que el universo sea completamente comprensible, completamente predecible, completamente conocido. Una especie que valora el misterio no como algo que temer, sino como algo que explorar. Y mientras haya misterios en el cielo nocturno, mientras haya preguntas sin responder sobre nuestro lugar en el cosmos,
Mientras haya visitantes interestelares cruzando silenciosamente nuestro vecindario cósmico, esta historia continuará. El 3 y Atlas fue solo un capítulo. El próximo ya está en camino. Y nosotros estaremos aquí, esperando, observando, preguntándonos. Siempre.